Siempre y cuando eso se oculte y no se haya, si se expresó el dolor, si se le dio el lugar, si eso se reconoció, no. No lo dijo, mi papá nos juntó en una pieza, especialmente en un momento que se dijo, mamá iba a tener un nene, éramos chiquitas, lo perdió y eso que éramos chicas y nos explicó. Sí, pero los niños no, es como que ese duelo lo haces de grande, no lo haces de niño. Pero yo siempre me acuerdo, quedó re grabado. Claro. Si vos me decís, yo siempre me acuerdo, yo te digo, ese conflicto está activo. Y también está, por ejemplo, cuando dice somos dos hermanos y no tres, es decir, es como que no reconoce al tercer hermano. Por lo habitual, por lo general, cuando vos le preguntás a alguien cuántos hijos han tenido, te dicen 4, 8, ¿no? ¿Alguno falleció? Ah, sí, fallecieron 2. Bueno, entonces no era, ¿cuántos eran en total? ¿Eran 6 o eran 10? No reconocidos. Claro, es como que eso, no, pero de eso nunca se habló. Mi abuela nunca quiso hablar. Mi mamá no quiere hablar de ese tema. Es como que es el innombrable. Hay que ponerle el nombre, hay que activarlo en el árbol para darle lugar para que eso se resuelva. Bueno, sigamos. No sé cómo estamos de hora, ¿no? 20:50. Ah, pensé que me decías 21:50. Ah, está bien. Bueno, tengo... Ok. Pero cuando hablaste esto de no se quiere hablar de eso, ponele, no tiene que ver con hijos, pero si hubo un accidente en la familia y también es un hecho doloroso, sí. Y después no se quiso hablar de eso, aunque sea algo que se sabe, pero no se tramitó en esa familia. Eso está activo. ¿Y de qué manera se expresa en el árbol? Ahora vamos a ver. Síndrome de aniversario. El síndrome de aniversario es algo a tener en cuenta. El inconsciente es como una computadora. Tiene todas las fechas anotadas, registradas, es como el Facebook que te avisa, ¿viste?, de los cumpleaños. Este es igual, pero con todas las fechas de accidentes, enfermedades, quién se murió, quién enfermó, quién se accidentó, te activa la memoria. ¿Para qué? ¿Porque es malo? No. Porque te dice, acordate que está pendiente. Y entonces la persona en ese momento se siente mal. No sé si es sí, es el ejemplo. En el caso de una mujer que se resfría y cuando entra a consulta, viene por resfrío, ¿no?, a la consulta, y cuando entra yo siento un frío que me entra hasta en los huesos. Le pregunto cuál era el motivo de consulta, el resfrío. Ok. ¿Y qué es lo que pasó 2 días antes? No, dicen, la verdad es que salí sin abrigo y entonces cambió mucho la temperatura y sentí que tomé mucho frío. Y yo le pregunto, ¿y quién falleció en esta época? Entonces se quedó como sorprendida ante mi pregunta porque me estaba hablando de que se olvidó el abrigo, y yo le estaba preguntando quién falleció. Y me dice mi papá. Y cuando dijo mi papá, se largó a llorar, ¿sí?, y se le fue el resfrío. Entonces, no siempre todo es tal cual, ¿no? A veces como de librito, que el resfrío es tal cosa, es esto tal cosa. Hay que ver si no se está presentando un síndrome de aniversario. Si hay alguien que, como me pasó el otro día, una persona que me dice, volví a chocar. Ok, fíjate las fechas de choque anteriores. Porque si eso no tomaste conciencia y no lo registraste y no lo liberaste, esa información, llegado la fecha que se cumple al año, se va a activar el conflicto. Para recordarte justamente, o sea, no necesariamente es solamente una muerte, puede ser un accidente de auto, puede ser una enfermedad, puede ser un temor a algo que está vinculado con lo que vivió ese ancestro y esa fecha. ¿Con cosas buenas no pasa todo esto? Claro, como yo lo estoy diciendo todo junto,
parecería que lo único que tenemos es todo así considerado malo. Pero eso es una mirada desde la dualidad, como que esto es malo y aquello es bueno. Si estoy contenta y feliz es bueno, y si estoy triste y se me activa un síndrome aniversario es malo. En realidad es un juicio de valor. Todo lo que sucede lo buscamos nosotros, de forma inconsciente, para liberar, sacar esa información. Así que es buenísimo más que malísimo. ¿Entendés? Es mirar, es cambiar la perspectiva desde ese paradigma. Si yo me sigo focalizando en que lo que hizo este es un desgraciado y llevo esta carga por la culpa de mi tatarabuelo, porque fue infiel y resulta que ahora mi marido es infiel y le echo la culpa a él, no me sirve de nada saber todo este conocimiento, porque en realidad estoy parada en el mismo paradigma anterior, donde lo que ocurre afuera no está relacionado conmigo, donde no tengo responsabilidad de mi propia vida, donde juzgo constantemente todo lo que ocurre, lo que siento que está bien y lo que está mal, y entonces ahí aparece la culpa, el pecado, la vergüenza. En cambio, desde el otro lado es solamente conciencia y solamente es. Y si estás bien, no tenés que revisar nada. Y si hay algo que te aparece con tensión, bueno, bienvenido sea, para poder tomar conciencia y liberarlo. Cuanto más rápido tomamos conciencia, menos tarda ese síntoma o esa situación en quedarse instalado. Más rápido se libera. Y también es diferente cómo lo vivimos. Si lo vivo desde la víctima, mira lo que me pasa, seguramente eso se va a hacer crónico. Si lo vivo desde la responsabilidad y la toma de conciencia, puede ser muy rápido. Muy bien. Acá están los abortos, que es un poco lo que ya les dije, hay que liberar la información y darles el lugar. Bueno, esto hago hincapié muchísimo, porque el síndrome de yaciente es algo que se conoce muy poco y es lo que genera las grandes ansiedades, las grandes adicciones, grandes o no grandes adicciones igual. Puede también generar conflictos de identidad, no solamente los de los abortos, Gabriel, esto también. Y es algo que entrando dentro del inconsciente y liberando esa información de ese ancestro que no se liberó, el síndrome yaciente es información de duelos no resueltos antes de nuestro nacimiento. Entonces, previo a nuestro nacimiento, esa información está en las células. Por eso la persona dice: yo nací así, desde que tengo uso de razón, siempre fue de la misma manera. O sea, esas son las palabras, siempre, desde que tengo uso de razón, son las palabras que determinan cuando hay una depresión, hay ansiedad, hay una adicción, sea de cigarrillo, de alcoholismo, tiene que ver con ese duelo. Sí, cuando es de drogas así como más pesadas, sí, es porque realmente traen muchos, varios fallecidos sin duelar, y entonces es como si, no sé, un aparato resiste 220 y vos le estás poniendo 2800. Entonces es una persona que no puede estar dentro de suyo por todo lo que siente y lo toma como parte de sí mismo. Es como lo que comenta la persona en la descripción de este síndrome es: nadie me entiende, ya fui a todos lados, nadie me encuentra nada y eso me desespera, me angustia, me hicieron todos los estudios, no tengo nada, pero yo me siento mal, no tengo ganas de levantarme, estoy muy agotado o muy agotada, tienen ojeras, hablan muy bajito. Pueden, tener varias características, ¿no? Ser muy ansiosos, no necesariamente tienen que tener todas para contar con el síndrome de yaciente, pero sí tiene que haber algunas que la persona diga: esto es desde que tengo uso de razón, o que mencione la palabra siempre. Por lo que decís, como que discerno dos tipos de conductas. Una es cuando la persona sí quiere buscar una solución, que dice: nadie me entiende, pero de alguna forma parecería que busca querer salir, y casos en que por ahí no quieren salir, quieren quedarse porque es cómodo, con lo que fuera. Parecería haber dos circunstancias distintas. Bueno, sí, hay distintos grados también. A ver, la pregunta es
para qué estoy viviendo lo que estoy viviendo, cómo llegué a ese punto y dependiendo de la toma de conciencia y del nivel de conciencia de cada uno. Hay gente que no se hace esa pregunta. No. Vive la experiencia No. desde que nació hasta que murió. Sí, porque está en el otro paradigma, donde es más fácil decir la culpa es de mi marido, o la culpa es de mi madre, o la culpa es del gobierno, la culpa es del intendente que no arregló la vereda y entonces me torcí el tobillo, ¿se entiende? O sea, desde ese paradigma, si yo estoy pensando desde ese lugar, no voy a ir a buscar una respuesta. Pero por lo que yo estoy viendo, realmente cada vez son más las personas que están buscando una respuesta más allá para poder, es como que hay una necesidad que está surgiendo de querer sentirse bien, de estar en armonía, de poder, no sé, proyectarse a futuro con con ideas, con proyectos, con sueños. O sea, como se sientan y dicen, yo ya no sé dónde más ir, pero realmente tengo el deseo de encontrar una respuesta. Dice, y aparte, por lo general no me entienden. Lo del síndrome de yaciente, donde voy, lo comento, porque hay distintos niveles de depresión, pero hay una gran cantidad de depresiones que están vinculadas y relacionadas con este síndrome y se corrigen con mucha facilidad, no porque sea digamos, fácil, digamos, mágicamente. Si uno tiene las herramientas y el conocimiento, realmente es simple y rápido y efectivo de solucionar. La persona nota el cambio muy rápidamente, dependiendo de la cantidad de duelos que lleve, ¿no? Pero si no son tantos, es más rápido la muestra de que se sienten mejor. Se empiezan a sentir mejor y lo notan con más rapidez. O sea que puede tener duelos transgeneracionales, aparte, por ejemplo, hablando de mí mismo, del hermano no reconocido. Sí, pero esto, lo que estoy hablando del síndrome de yaciente tiene que ver con duelos no resueltos, por ejemplo, de una abuela que perdió a su papá cuando tenía 9 años, ¿sí? Entonces, suponete, si tomamos tu ejemplo, que vos perdiste a tu hermanito a los 8. Calculo yo a los 8, no sé por qué en mi cabeza yo tenía 8 años. Bueno, yo te digo, toma nota 8 porque seguro que cuando no le encontrás una respuesta es porque seguro que el inconsciente te la manda a la posta. Entonces, a los 8 años, que vos decís, no sé por qué es varón, anotá, es varón. Así, con esa seguridad. El inconsciente, cuando se empiezan a entrenar en saber las palabras que utilizan, las frases que dicen, la forma de expresarse, van a tener, si las empiezan a notar, van a tener el árbol ahí delante de ustedes, delante de los ojos de ustedes. Porque tenemos toda la información grabada y mucha de esa información la repetimos como si fuese nuestra. Pero realmente no lo es. O sea, forma parte de nosotros, pero no es algo que nosotros hayamos elegido conscientemente. Y no puede haber ahí quizás algo de egoísmo, porque decir, bueno, pero era, no sé, tendría 2 o 3 meses, mamá ni siquiera nació, y no sería una expresión de deseo, es algo, una actitud medio egoísta por tener otro hermano, porque finalmente nunca llegó a nacer y era todo muy prematuro. ¿No puede haber algo también mezclado de egoísmo más allá del duelo? De mi parte, digo, ¿no? Por ejemplo. ¿Egoísmo de tu parte? Sí, de haber deseado que naciera o algo así. Lo digo desde este punto de vista de duelo. Porque no termino de asimilar por qué duelo si ni siquiera había... Lo veo más como un deseo egoísta de haber tenido otro hermano más, con quien jugar, con quien... ¿Y por qué el juicio de egoísta? ¿Por qué me viene así? Claro. O sea, en principio empezar a escuchar las palabras que estamos usando en la frase y cuántas son de juicio. Entonces, anotala, saca todos los juicios y vas a ver lo que te queda. Y esa va a ser la realidad. El juicio es, en ese caso, yo tomaría egoísta como una punta de que eso generó culpa de que vos estás viva y él no, por ejemplo. Porque cuando hay hermanos que no nacen y uno sí nació,
como cuando aquellos que van a la guerra y este volvió y el otro murió en la guerra, hay todo un resentimiento inconsciente, vos porque volviste y él no. Y el que volvió tiene la culpa de por qué yo volví y él no. Entonces, ¿pero eso está consciente? No, está en el inconsciente. Y creo que si tenés el deseo de que él esté o que hubiera estado, vos podés hacer, digamos, ese duelo en hacerle una carta. Sí, pues me viene la sensación como que está molesto, que, no sé, porque ahora escuchándote hablar me viene la sensación como que está inquieto y molesto. No conocí, no sé, Salmita, como que está molesta. Bueno, puede estar enojado de que él no nació y vos sí. Y vos lo percibís y tu hermana por ahí no sé. Por ahí lo tenés presente porque vos tenés esa capacidad más sensitiva y lo estás percibiendo. Y eso es una oportunidad para sanar. Podés escribir, después yo les iba a dar unos recursos, pero te lo digo ahora, es lo mismo. Podés escribirle una carta. Uno cuando escribe una carta a un ancestro o a alguien que no nació, o a un ancestro fallecido, empezamos a escribir primero desde el intelecto. Querido abuelo, fulano de tal, bueno, me dijeron que escriba una carta, qué sé yo, qué estoy haciendo acá, pero bueno, no sé, voy a probar. Y a la tercera línea vas a ver que empieza a aparecer aquello que le querés transmitir. Y te vas a encontrar con emociones que no sabías que tenías. Puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser culpa. Y entonces vas dejando todo eso escrito en la carta sin ningún tipo de juicio de valor. Mira lo que estoy escribiendo, cómo puede ser que esté sintiendo esto, cómo puede ser esto está mal, esto no es de cristiana, no es de cabalista, no es de no sé qué, es humano. Y la forma que tenemos de liberar eso es aceptando que es parte mía. El enojo, el odio, la envidia, los celos, lo siento, y cuando lo siento, eso deja de hacer presión. Y si empezás a sentir enojo, yo te puedo garantizar, te firmo y lacro y sello donde quieras, que al final esa carta termina con el corazón, sintiendo un amor hermoso, bellísimo y profundo, con una sensación de paz y de liberación que no, por ahí ni tenés registro de que puede existir eso. Entonces, cualquiera que no haya hecho un duelo, que no se haya podido despedir, ustedes lo pueden hacer por ese que no se despidió. Entonces, ¿qué hacen en ese caso? Bueno, me estoy adelantando, pero no importa. Ponen una silla, primero hacen la carta, ponen una silla, se imaginan al ancestro, al hermanito, ¿sí? Y le leen esa carta. Si están leyendo la carta como si estuvieran leyendo en la revista Caras, entonces guardan la carta 2 días, 3 días y esperan. Y la vuelven a leer. Tiene que haber un cambio emocional, respiratorio, algo te entra aire, algo te alivia, el cuerpo está más liviano, los hombros se me fueron para atrás, la espalda no me duele. Tiene que haber algo, algún indicio que ahí entonces esa información se liberó. Y ahí ya está, estaría resuelto. Y estás conectándote con ese alma, estás llamándola y estás conectando. Sí, y ahí se va a poder ir en paz, porque está esperando la resolución de eso. Y se va a ir en paz y vos vas a quedar en paz también. Y esto que decís, yo no sé por qué siempre me acuerdo, vas a ver que ya no va a estar. No va a estar así con esa cotidianidad. Sí, debe ser inconsciente porque yo te dije siempre, pero no es que siempre me acuerdo, pero no sé por qué te dije siempre. Porque el inconsciente, tal cual. Bueno, enfermedades que genera el síndrome de yaciente, todas estas. Esclerosis, Parkinson, bruxismo, diabetes, autismo, esto que les dije, niños también hiperactivos, ¿no? Esquizofrenia, algunas depresiones. ¿Qué cosa? Algunas diabetes.
Claro, trae información de un muerto dentro de su información en sus células, generando la diabetes, y es como hacer de cuenta que estoy vivo, pero no estoy vivo, porque tengo esa información de ese duelo no resuelto. No es algo consciente esto, ¿eh? No es algo consciente. Lo que quiero decir es que además cada uno de tratarse médicamente, entrando y resolviendo eso, cualquier tratamiento que se haga después de haber hecho esto funciona perfectamente. Porque hay tratamientos que se hacen y no dan resultados, y los médicos incluso buscan y buscan y buscan y no le encuentran la causa, ¿sí? Cuando se va al inconsciente y se resuelve, lo que ayuda también a que el tratamiento realmente funcione. Incluso en casos psiquiátricos, los he visto, donde han, después de hacer un tratamiento de estos, un proceso de estos, ir al psiquiatra y el psiquiatra ir bajándole la medicación hasta sacársela. ¿Cómo tendría que hacer el paciente con diabetes para relacionarse? O sea, en el caso concreto es que perdí mi primer nena y el segundo hijo a los 11 años tuvo diabetes tremenda y sigue, ¿no? Entonces puede estar relacionado Con esta hermana. Con la hermana anterior, que aparte casi con un mes de diferencia, casi en la misma fecha. Sí, pero además de la hermana, ahí hay alguien más, más arriba. Por lo que percibo, hay alguien más arriba. Son duelos que se están mostrando en esta línea, pero vienen de otra generación. Sí, cuando lo hace una mamá o un papá, va para abajo y para arriba. Sí. Javier nos había contado una anécdota de una nena que no toleraba las harinas, que había venido al otro centro a hacer un evento y que sabía que era por el lado de padre por la sefirot y la harina, y resulta que hablando con la mamá, no sé si lo escuchaste, descubrió que le saltó la enfermedad en el mismo momento que el padre le había negado un viaje que la nena lo había estado planeando y era casi seguro, y como le fue mal en la escuela y para ella era re importante, se lo negó, y ahí se manifestó la enfermedad. Sí. Intolerancia a las harinas, era algo así. Sí, pero cuando es un niño, eso está bien lo que él dice, pero cuando es un niño, además de eso, viene de arriba. O la mamá o el papá, dependiendo de la fecha, han tenido un conflicto con su padre a nivel clima, o sea, el tema de las harinas, del pan, por ejemplo, tiene que ver con el papá, pero no el papá por el rol de papá, sino el clima que genera el padre. Por eso la harina. Porque el conflicto con el padre, solo por padre en sí, con el papá, es el sol. Por lo general, alergia al sol. Pero cuando es la harina, tiene que ver con cómo es el ambiente que genera ese papá. Muy bien. Bueno, esto de cartas de despedida, de liberación, se puede visitar el lugar donde vivió la persona, o ir al cementerio a las personas que les viene bien este recurso. No todos les viene bien, entonces siempre sugiero que se haga lo que les resuena, lo que no les resuena no lo hacen, ¿sí? Porque es importante que lo hagan con una congruencia. Si una sugerencia es llevarle la carta al ancestro, al cementerio, y yo no me siento cómoda con eso, es peor el remedio que la enfermedad. Entonces, realmente tener conciencia de eso. Igual la información la va a recibir. Lo que hay que tener en cuenta es que tiene que haber un acto más allá de la toma de conciencia para que eso se manifieste en este plano físico. Y como que, a ver, si yo hago un corte en un ejercicio desde el inconsciente, la propuesta es hacer el corte con la mano para que el cerebro registre el corte. Mentalmente no es suficiente si vos imaginás el alma de la persona allí y le hablas mentalmente. ¿No es suficiente? ¿Se recomienda el acto de escribir?
Depende de cada persona. Hay personas que necesitan más lo concreto y hay otras personas que vos le decís visualizá, hace una meditación, imagínate tal cosa y te dicen no tengo ni idea cómo hacer eso. Si vos tenés esa posibilidad, que veo que sí, lo haces así. O sea, hay distintas posibilidades. Escribiendo, repitiéndole la carta a la persona, imaginándote que está ahí. Podés hacer una meditación pensando, podés no hacer la meditación, directamente vas, te sentás y haces eso. Podés hacerlo sin la silla. Exactamente, lo que a vos te surge te salga. Bueno, ves, por ejemplo, a nivel profesional se entra en el inconsciente a través de la hipnosis ericksoniana, que es una hipnosis muy segura, se hace mucho hincapié en la relajación para que la mente consciente, digamos, yo siempre digo como bajarle un poco el volumen y poder escuchar a la mente inconsciente, se trabaja desde allí y luego se regresa, no es que la persona está hipnotizada y entonces no se acuerda de nada, es un acto muy consciente. Y además muy hermoso y liberador cuando uno entra en el inconsciente y puede ver toda esa información, realmente es maravilloso porque cuando se vuelve se siente ese cambio, ¿no? Y también hay algunas que está en YouTube, hay varias que se llaman cortes de programas de ancestros. Aquel que quiera, yo tengo un audio grabado por mí, me manda un WhatsApp y yo se lo mando, lo escuchan primero, si están de acuerdo con los lineamientos del audio, ahí pueden integrar todos los programas que quieren cortar y van siguiendo las instrucciones del audio como lo voy diciendo, ¿no? Entonces, antes de hacer el corte, toman conciencia de lo que quieren cortar. ¿Sí? Si tienen problemas económicos, bueno, quiero cortar las memorias de escasez, de miseria, de miedo a no tener, no sé, estafas, y ahí incluyo, porque algunas palabras, así como dice Tamara, yo no sé por qué, no digo nunca siempre y ahora cuando te lo estoy expresando me sale la palabra siempre. Esto es lo mismo, cuando vos empezás a trabajar, el inconsciente dice, che, empezó a trabajar, mandale letra. Y entonces empieza a ayudarte, ¿entendés? Entonces ahí aparecen palabras que por ahí vos no tenías así tan presentes en la conciencia. Entonces vas haciendo eso y cuando ya tenés, vas como poniendo la intención de decir, yo quiero cortar todos estos programas. Programas de infertilidad, programas de escasez, programas de, no sé, de no tener hijos, programas de no tener pareja, de lo que se les ocurra que estén viviendo y que vean que es repetido. Programas, por ejemplo, de enfermedades, ¿sí? Si tienen varias enfermedades repetitivas en la familia. Entonces, poder cortar con eso con la intención. A veces con una sola vez alcanza y hay veces hay que repetir. Entonces, tampoco es repetirlo como si fuese cada 8 horas como un antibiótico. No, lo hago, espero unos días, veo cómo me siento, veo si pasa alguna cosa, si me siento más liviana, si me siento mejor. Bueno, ahora tengo ganas de hacer otro corte. Les cuento el caso de una chica que atiendo que me dice, Luisa, estoy re copada con este audio que hice hasta el corte con las bacterias y tengo la lengua limpia ahora. Bueno, se puso sumamente creativa la chica, la verdad es que es verdad, tenía la lengua blanca y vino a la siguiente consulta con la lengua limpia. Así que algo cortó, porque si no, o sea, esa manifestación física tan evidente y tan clara, no hubiera podido ser de otra manera. Y ella dice, bueno, si estoy cortando con todo, corto con las bacterias, que también es colega tuya, odontóloga. Así que bueno, seguimos. ¿Qué más falta? Proyecto Sentido.
Proyecto Sentido les anticipé que abarca desde los 9 meses antes de la concepción, el momento de la concepción, todo el embarazo y los 3 primeros años de vida. Lo que está ocurriendo en el ambiente con la mamá y el papá, básicamente con la mamá, pero también, digamos, la relación que tiene esa mamá con ese marido, y los suegros, los abuelos, todo el contexto que se está viviendo queda grabado en nuestra información, en nuestras células, ¿sí? Cómo se trataban los padres, el ambiente que se vivía, los impactos que se recibieron, familiares que fallecen en ese periodo. Hay casos donde me cuentan, bueno, pero yo estaba embarazada y lo que realmente sentí era que lo mejor era no llorar para que mi bebé no se afecte con la emoción, yo no quería estar triste y la reprimí. Y entonces cuando le cuento esto me dice, ay, yo tengo la culpa de esto, de que mi bebé esté así. No, no tenemos culpa, es tomar conciencia y libero esa información y se corrige. Así de simple. También va a depender el parto, cómo fue, ¿sí? Si fue parto tardío, prematuro, con fórceps, inducido, si fue cesárea, si fue enroscado, con el cordón, si fue parto de nalgas, si es el hijo de sustitución, que ya lo vimos, ¿sí? Si son hijos de apoyo, que son por lo general los últimos hijos que la mamá se da cuenta y dice de forma inconsciente, más vale que tenga a un hijo más porque estos se me casaron todos y entonces o se van todos y me quedo sola y queda ese engrama de así se queda a cuidar a papá y a mamá, ¿no? ¿Cómo fue ese parto? Por ejemplo, en el caso de fórceps, que tengo evidencias con personas que han venido a consulta, que es tal cual, o sea, para el parto con fórceps necesita una herramienta que lo ayude a salir, ¿sí? Y una persona que no puede lograr los cambios que quiere lograr en su vida. Entonces, acá también es importante cuando vienen mamás y dicen, yo quiero que mi hijo se vaya de casa y no se va. Si le preguntás cómo fue el parto de ese hijo, signo igual, te contestan fórceps. Entonces, esa madre necesitó para soltar a su hijo una herramienta externa. Y ahora necesita que alguien la ayude a sacar a su hijo de su casa. Cuando la mamá toma conciencia de eso, ella toma conciencia y el hijo se va. Y tengo un caso concreto y real que fue así. El cordón enroscado también genera asma, asfixia, y no solamente asfixia literal, sino cuando se sienten asfixiados en las relaciones, ¿no? Hay gente que dice, me asfixia estar con ella, o la quiero lejos y ella viene y se instala en el departamento. Esas sensaciones no la está ahogando, no lo está ahogando, pero se siente como que sí. Entonces, bueno, es como que poder averiguar cómo nacimos, también cómo estaba el ambiente. Por lo general las respuestas al principio son, estaba todo perfecto, tu papá me quería un montón, estábamos todos tranquilos, estaban todos festejando tu llegada, ¿sí? Pero si la situación que vivo no es de alegría, amor y plenitud absoluta, quiere decir que esto que me está diciendo no es así. Entonces, no enojarse, dejar, porque esa es una resistencia, y en algún momento si uno la integra la resistencia como parte de uno, y tengo casos para decir, sentate y toma nota. Donde madres llaman por teléfono y dicen, te voy a contar la verdad. Entonces, desde el ángulo que lo querramos mirar, tenemos todo el poder dentro de nosotros. La cesárea y esa sensación que me extrajeron de mi medio, ¿qué conflicto puede generar esa sensación?
El conflicto de no poder, porque es como muy violento. Lo extraen y no, como está como dormido, no pudo pasar a través del canal de forma natural. ¿Sí? Es como una intervención de imposición. Vas a salir ahora. Aunque haya habido contracciones, aunque haya estado el trabajo, porque no es lo mismo un parto, una cesárea programada que una cesárea que hubo todo un trabajo de preparto, digamos. Mira, por lo que entiendo, cesárea es cesárea, igual que aborto voluntario e involuntario es lo mismo. Pero no quiero generalizar en ese caso porque no sé, habría que ver. En principio, la generalidad de cesárea genera eso. Como que le falta a la persona esa iniciativa, confianza, fortaleza, porque, y por lo general tienen en el cuerpo como... claro, exacto, y la fortaleza respiratoria no es igual. Porque se prepara el cuerpo de la mamá y del niño para todo eso, donde se fortalece ese proceso. En cambio, así no. Marisa, vos me habías hecho una pregunta y yo no. Ahora iba a preguntarte, ¿puede ser que yo haya escuchado en un video de Corbera que cuando la madre tiene cesárea es porque esa mujer tenía un programa de no tener hijos? Sí. Sí, las mujeres... Claro. Sí, por lo general las mujeres que tienen programa de no tener hijos no necesariamente no van a tener hijos. Hay algunas que no lo tienen y otras los tienen por ejemplo, fertilización asistida, por tratamiento.